Bendiciones a todos ustedes, mis estimados amigos. En esta tarde permítanme leerles un pequeño pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Voy a leer los versículos del 16 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estas palabras han sido dichas por el Señor Jesús, y claramente acá el Señor Jesús está mostrando el plan que Dios ha manifestado para toda la raza humana. Desde el principio, Dios siempre ha mostrado su amor a toda su creación. Y con ese amor Dios ha mostrado también su paciencia, su bendición, su provisión, su gracia, su perdón a toda la raza humana que verdaderamente quiere venir a los pies de su Creador. Sin embargo, sabemos que no todas las personas quieren acercarse a Dios. En este mundo existen solamente dos tipos de personas, y son aquellas personas que buscan a Dios y aquellas personas que niegan a Dios. Aquellas personas que aman las cosas materiales y aquellas personas que aman las cosas espirituales. Esos son los dos tipos de personas que existen en este mundo. Sin embargo, Dios, para tratar de hacer ver a la humanidad del error de su percepción, les muestra un nuevo enfoque, una nueva oportunidad. Y esta oportunidad para la raza humana, Dios lo muestra al mundo a través de su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Por eso dice el versículo 16, que Dios de tal manera amó al mundo y lo sigue amando, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Una vida eterna que el mismo hombre perdió cuando, estando en el huerto de Edén, pecó él y su mujer desobedeciendo a Dios. Ya tenían la vida eterna, pero la desobediencia que ellos hicieron les llevó a tener una vida pasajera como castigo de su desobediencia. Y es así que el ser humano, a partir de ahí, tiene una vida breve y muy corta en este mundo. Si bien es cierto, tal vez las personas antiguas vivían más tiempo que las personas de nuestro siglo XXI,
Lo cierto es de que cada vez más la vida del ser humano se está reduciendo por causa del pecado. El Señor Jesús quiere mostrar al mundo una oportunidad de poder tener vida eterna, pero no una vida eterna aquí en este mundo, sino una vida eterna en la presencia de Dios, lo cual es mucho mejor, porque si bien es cierto, en este mundo gozamos de muchas cosas, hasta podríamos decirlo que son cosas placenteras para el ser humano. Lo cierto es de que esta vida no es comparable a la vida en el cielo, al lado del Señor Jesús. Para ello, el ser humano tiene que creer en el Hijo de Dios. Tiene que creer en las palabras que comunicó Jesucristo. Tiene que creer en las promesas que Dios ha revelado por medio de su palabra. Porque esa es la única forma en donde el ser humano va a poder percibir la gracia de Dios y la vida eterna. Creer es la clave. Y Dios va a darle al ser humano las facilidades para que empiece a creer. Pero primeramente que tiene que creer en su Hijo Jesucristo. Él es ahora la única oportunidad que tiene el ser humano para poder tener la vida eterna. Y me gustaría, mi estimado amigo y amiga que me escucha, que usted también empiece a ver de que es solamente el creer y el confiar en el Señor Jesús la única puerta de salida que le va a llevar no solamente a vivir una vida llena de paz, sabiendo de que cuando usted se vaya de este mundo, usted se va a ir directamente a la presencia de Dios si cree, si confía en el Hijo de Dios. Porque lo cierto es de que este mundo no tiene nada que ofrecer al ser humano. Más aún sabiendo de que este mundo en algún momento va a terminar, en algún momento va a llegar a su fin. Entonces, este mundo no tiene que ofrecer nada eterno al alma del ser humano, como sí lo ofrece el Señor Jesús por medio de su palabra. Dice el versículo 17, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo que Dios quiere, mi estimado amigo y amiga que me escucha, es de que usted sepa de que no es Dios el que condena al mundo. Al contrario, Dios continuamente trabaja, vamos a decirlo así, hasta se esfuerza porque todas las personas de este mundo se salven. Lamentablemente es el mismo ser humano el que busca su propia condenación. No es Dios el que condena, es el hombre el que se condena a sí mismo. ¿Cómo? Siguiendo el pecado, siguiendo a este mundo, siguiendo las cosas que salen de su corazón del hombre. Y sabemos que en el corazón del ser humano no hay nada bueno, porque como dicen las escrituras, porque el corazón es malo y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Yo, Jehová, que conozco la mente y el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios quiere que usted sea salvo. Dios no lo condena, pero también Dios no quiere que usted se condene a sí mismo. En este mundo existen muchas personas que se condenan a sí mismos, que viven vidas desastrosas y que han hecho que no solamente sus vidas, sino que las vidas de sus familias, y hasta podría decirlo, que la vida de también sus comunidades sean tan lamentables como la vida de ellos mismos.
Una persona puede traer tanto sufrimiento a su propia familia. Imagínese si esa persona llegase a ser un líder de una nación. ¿Cómo conduciría a esa nación una persona que vive una vida desastrosa, en depresión? ¿Cómo guiaría a esa nación? Así como ese hombre se va a ir al precipicio, estoy seguro que esa persona también llevaría a toda una nación al precipicio. Y lo cierto es de que es el ser humano él mismo el que busca su condenación al desear vivir en el pecado. Por eso, mi estimado amigo y amiga que me escucha, yo quiero decirle a usted de que Dios le ama. Dios no quiere que usted viva bajo condenación. Dios quiere liberarle. Dios quiere sacarle de esa prisión en que usted se encuentra. Pero tiene que decidir salir de esa prisión. Una vez tuve yo una jaula donde habían dos periquitos y resulta de que los periquitos habían logrado, uno de ellos había logrado abrir la rejita de su jaula. Y ese periquito que logró abrir la puerta de su jaula se escapó. Mientras el otro periquito que no abrió la jaula se quedó ahí. A pesar de que tenía la jaula abierta, el periquito se quedó ahí paradito. No quería salir de su jaula. ¿Por qué? Porque probablemente ese periquito se había habituado a vivir en esa jaula. Mientras que el otro periquito, que se esforzó por abrir la reja, llegó a vivir en libertad. Pienso yo que el ser humano es igual que esos pericos, que se han habituado a vivir en su prisión terrenal, se han habituado a vivir en el pecado, en las cosas oscuras, y se han agradado tanto de ese tipo de vida que les gusta vivir en esa prisión. Dios quiere liberarte, mi estimado amigo y amiga, de esa prisión, de esa jaula. Pero tú tienes que abrir esa jaula, mi estimado amigo. No es el Señor el que va a abrir esa jaula, es tú. Porque Dios quiere ver la decisión de que tú quieres ser libre. Dios no te va a forzar a aceptarle a Él. Dios no te va a forzar a reconocer a Jesús como su Hijo. Eres tú quien voluntariamente tienes que decidir salir de esa vida pecaminosa y ser libre por medio de la persona del Señor Jesús. Dios quiere salvarte, pero no dejes que tú mismo te condenes. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es muy importante entonces saber de que es nuestra creencia en Dios, es nuestra fe en Dios y en el Hijo de Dios. Eh, en esa creencia y en esa fe tenemos la llave para poder salir de esa condenación. Por eso dice las Escrituras que el que no cree ya ha sido condenado. Esa es la prisión del ser humano, el no creer, el no creer en Dios, el no creer en las Escrituras, el no creer en la salvación, el no creer que después de esto va a haber una vida después de esto. Hay personas que alegremente dicen inclusive que después que me muero me voy a ir al cementerio. Sí, yo le diría que es cierto, para su cuerpo ahí termina todo, porque usted se muere, se lo llevan al cementerio, se lo devoran los gusanos y su cuerpo va a estar ahí
por mucho tiempo, pero su alma, que sí existe y está dentro de usted, ¿a dónde se irá? ¿Se va a ir a la vida eterna o a la condenación eterna? De todas maneras, va a haber un lugar para su alma. Y créalo usted o no lo crea, su alma va a ir o bien a la presencia de Dios o bien al lago de fuego, donde van a estar todas aquellas personas que rehusaron reconocer y creer en Jesús, el Hijo de Dios. Mi estimado amigo, solamente la clave está en que usted crea y en que usted reconozca a Jesús como el Hijo de Dios. Que usted crea que Jesús ha muerto por usted, ha dado su vida por usted, se ha sacrificado por usted, para que usted tenga nuevamente la oportunidad de poder reconciliarse con Dios. Libérese de esa condenación. Ya no viva más en esa prisión que lo está llevando a una vida desastrosa. Por eso dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Imagínese, y esta es la realidad del ser humano de todos los tiempos, que la luz que Dios ha mostrado en este mundo, representada en la persona del Señor Jesús, ha sido y es la oportunidad del ser humano para ver su vida y encaminarse por el camino recto que Dios le está presentando. Lamentablemente, el mundo y los hombres no aman la luz, porque si viven en pecado, no aman la luz, sino aman las tinieblas, aman la oscuridad, aman la pecaminosidad. Y esa es la condenación en que ya está viviendo el ser humano, en que se ha habituado a vivir en las tinieblas, se ha habituado a vivir en la maldad, se ha habituado a vivir en lo que le desagrada a Dios. Dios quiere liberarle a usted, mi estimado amigo y amiga, de este tipo de vida. Yo no sé qué tipo de vida usted esté llevando, pero Dios sí lo conoce. Dios sabe perfectamente quién es usted. Dios sabe perfectamente de qué pie cojea usted. Y a pesar de todo eso, con todos sus pecados y defectos y fallas, aún así, Dios no quiere condenarlo. No permita usted de que la condenación esté en su propia vida. Solo depende de usted, mi estimado amigo o amiga. No deje que la condenación esté apartándolo de Dios y esté llevándolo a una profunda oscuridad y a una prisión de la que usted nunca más va a poder salir. No viva haciendo obras malas que solamente van a destruir más su alma, su vida, la vida de su familia. Libérese de esa condenación. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es de que a las personas no les gusta oír la verdad, porque la verdad nos muestra verdaderamente quiénes somos. La verdad a nadie le gusta, porque la verdad, aunque es dura y cruel, la verdad nos muestra verdaderamente quiénes somos. Somos personas bajo prisión,
Somos personas bajo cadenas. Somos personas cuya apariencia ya está deformada porque nos hemos habituado a vivir en la oscuridad del pecado. Y por eso es de que el ser humano hoy en día solamente se inclina a hacer lo malo. Hoy día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno de Dios le llaman malo. Cada vez más las personas se inclinan a las tinieblas. Y lo peor de todo es de que no solamente son los adultos, sino que cada vez más los niños también están viviendo bajo esa oscuridad. Y yo diría que los culpables de esa condición en que se encuentra nuestra juventud son sus mismos progenitores, porque ellos no los han corregido, no los han encaminado. Probablemente los mismos progenitores también están caminando en oscuridad y es lógico que también sus hijos vivan en oscuridad. Por eso es de que vemos caos en nuestra sociedad. Hoy día ya los valores espirituales prácticamente ya están desapareciendo y hoy día lo que predomina son los antivalores. No tengo que pronunciarlos, ya ustedes los conocen detalladamente cuáles son esos antivalores. Y hasta inclusive esos antivalores son hasta promovidos por los gobiernos. Es lamentable ver de que nuestras sociedades cada vez más se están fracturando, cada vez más se están destruyendo. Ya no viva usted, mi estimado amigo y amiga, haciendo las obras malas. Si hay alguien que esté exhortando o reprendiendo por las cosas malas que usted hace, acéptelo, baje la cabeza y reconozca que usted está viviendo en ese tipo de vida. Porque si usted neciamente defiende su vida mala, usted está enceguecido. Más bien es una bendición oír a una persona que le está redarguyendo, que le está exhortando. Porque esa persona lo que procura es de que usted cambie y empiece a seguir el camino bueno. Mi estimado amigo y amiga, apártese del mal, apártese del vicio, aléjese de aquello que lo aparta de Dios. No deje que la mentira esté predominando en su mente. Trate de salir de la oscuridad y acérquese a la luz de la verdad que está en la palabra de Dios. Dice las Escrituras que mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Solamente aquella persona que se ha dado cuenta del error de su camino y empieza a reconocer que solamente va a poder vivir en libertad siguiendo al Señor Jesús, esa persona va a andar en un camino de verdad, en un camino de sinceridad y de transparencia. Aléjese de lo malo, empiece a hacer lo bueno, reconcíliese con Dios. Él le va a dar un nuevo hábito para que viva usted haciendo el bien. Él le va a dar un nuevo sentir para que viva usted haciendo lo bueno. Practique la verdad. Camine en la luz. Que sus obras sean verdaderamente hechas para Dios, para glorificarlo a Él, y no para que usted se glorifique a sí mismo. Olvídese de lo malo. Trate de salir de las cosas de este mundo. Trate de salir de las cosas pecaminosas. Trate de salir de esa prisión en donde el diablo lo ha encerrado para que usted
ahí se quede eternamente. Libérese de eso. En Jesucristo usted va a tener la llave para salir de esa prisión de maldad. Y amiga, esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que yo quisiera hacer un llamado a usted, mi estimado amigo y amiga que me escucha. Dios quiere salvarlo. Dios quiere darle paz, perdón y vida eterna. Dios quiere que usted ande en verdad y en luz. Dios quiere que usted viva para Él. Pero para ello tiene que reconocer que se encuentra encerrado y aprisionado en una vida de pecado y que solamente Jesucristo le puede sacar de esa prisión de maldad. Acepte al Señor Jesús como su libertador y Él le dará una nueva vida. Yo voy a hacer una oración muy sencilla y breve. Si está en su corazón, mi estimado amigo, hacer esta oración, me gustaría que ahí, en el lugar donde se encuentra, usted repita las palabras y diga conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que tú eres un Dios santo. Yo reconozco que tú eres un Dios que amas a tu creación. Yo reconozco que tú eres un Dios bueno, pero también reconozco que yo soy una persona que vive en pecado. Estoy hastiado de vivir de esta forma. Perdóname, sácame, libérame. En este momento yo confieso a Jesús, tu Hijo, como mi Salvador y Señor. Lávame en lo profundo de mi alma y hazme una persona que viva en tu verdad, en tu luz y en tu voluntad. Padre Celestial, desde este lugar te imploro que escuches mi oración. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, mi Salvador y Señor. Amén y amén. Mi estimado amigo y amiga, si usted ha hecho esta oración muy sencilla y lo ha hecho con fe y de corazón, yo estoy seguro que Dios le va a dar el perdón y la paz que usted desea. Pero solamente le pido, mi estimado amigo y amiga, que usted ahora se habitúe a vivir en la voluntad de Dios, buscándole a Él en oración, tratando de hablar con Él continuamente en oración. Eso es lo primero. Lo segundo, tratando de ver cuál es su voluntad para con su vida. Y esa voluntad de Dios se encuentra reflejada en su palabra. Habitúese a leer la palabra de Dios. Y lo tercero, congréguese en una iglesia evangélica en donde usted pueda conocer a otro tipo de personas que también tienen las mismas luchas que usted, pero que también están teniendo la salida espiritual en la persona del Señor Jesús. Una salida que a usted le conviene también tener. Mi estimado amigo y amiga, yo deseo que verdaderamente Dios le dé esa vida eterna, esa paz, pero le animo a que usted persevere y busque cada vez más la presencia de su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.